Cuando miramos a nuestro alrededor, aunque busquemos el orden, la armonía y la paz, lo que más encontramos es el desorden. Son las crisis y la violencia por todas partes y sobre todo el sufrimiento. Tarde o temprano aprendemos que el sufrimiento hace parte de la vida. Pero es interesante notar que muchos dolores que experimentamos vienen justamente de nuestro rechazo en aceptar el sufrimiento como una condición normal de la vida. Pero, a fin de cuentas, ¿qué es el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que experimentarlo? ¿No podemos pasar por esta vida sin sufrir? ¿No sería mucho mejor? ¿Es verdad que Dios quiere nuestro sufrimiento o esto es algo inventado por la religión? El papel del sufrimiento. Unos sufren más, otros menos. Unos reaccionan de una forma, otros reaccionan de otra. Pero de modo general, todos sufren. No existe una vida sin sufrimiento. El Dr. Plinio Correa de Oliveira, el formador de Monseñor Rown, fundador de los Heraldos del Evangelio, explicaba que hay una primera modalidad de sufrimiento que es intrínseca a toda acción seria. Es el sufrimiento del trabajo, del estudio, del esfuerzo físico, de la gimnasia, de la lucha. Son cosas que hacen parte de la estructura común de la vida del hombre o de la vida de los pueblos. Esos pequeños sufrimientos están dentro del orden natural de la vida y cuando los aceptamos bien, robustecen el alma, fortalecen el carácter, pudiendo incluso volverse fuente de alegría. Por el contrario, no aceptarlos acaba llevándonos a sufrir más allá de lo necesario para pasar bien por esos sufrimientos inevitables. Tenemos que estar dispuestos a hacer algunas renuncias. Por ejemplo, el niño que quiere quedarse despierto hasta tarde jugando, pero necesita ir a la cama porque el otro día tiene que levantarse temprano para ir al colegio. Entonces, abrir mano de lo que le da placer le causa un sufrimiento. Esto también sucede con los adultos, que a veces se entretienen con algo y terminan pasando de la hora de dormir. Y al día siguiente, despertarse temprano para trabajar acaba volviéndose un verdadero martirio. Nosotros no pasamos por eso porque sí. Esos incómodos, esas dificultades, tienen una causa y la encontramos en las Sagradas Escrituras. Después del pecado, Dios dijo a Adán: «Porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Sacarás de ella tu sustento con trabajos penosos. Todos los días de tu vida comerás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo has de volver». Ese pasaje nos muestra que el hombre fue creado por Dios para la felicidad y la inmortalidad. Pero el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo por causa del pecado. De la misma manera que existen esos pequeños sufrimientos, existen también los grandes. El Dr. Plinio decía que estos sufrimientos están fuera del orden común e incluso son destructores de ese orden, que son los padecimientos que agreden lo físico y afectan las estructuras del alma. Un accidente, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, la devastación causada por un fenómeno de la naturaleza, como hemos visto suceder en Brasil y también en otros países, con las inundaciones y los terremotos. Cuando rezamos la salve, decimos: «A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas». Esas palabras son un reconocimiento de que la tierra es un lugar de sufrimiento. Claro que también existen alegrías, y alegrarse es algo legítimo. Podemos incluso alegrarnos con el sufrimiento por saber que a través de él nos acercamos más a Dios. Padecemos por el sufrimiento físico, material, como las enfermedades, los accidentes, las catástrofes por las guerras, pero hay otra categoría de sufrimiento, tanto o más terrible que el que impacta la materia, el sufrimiento espiritual. Y muchos que logran luchar y sobrevivir a los sufrimientos materiales
terminan sucumbiendo muchas veces delante de los dolores del alma. Una de las características de este tipo de sufrimiento es que él no es visible, no es perceptible por las otras personas, lo que acaba provocando una especie de aislamiento en quien lo experimenta. A veces, las dos especies de dolor están asociadas y la persona enfrenta un problema físico, una dificultad material, pero enfrenta también el dolor espiritual, el dolor psicológico, el dolor en la conciencia. Y la unión de esos dos dolores es aún más difícil de soportar. Todo dolor tiene un sentido y un propósito, aunque no siempre logremos aprender el motivo de nuestro sufrimiento. Es el caso de la depresión, por ejemplo. La persona es tomada por una tristeza insoportable, por un desánimo que muchas veces la deja incapacitada para el trabajo, para el estudio, para la convivencia. Parece un dolor surgido de la nada. No obstante, todo esto puede tener causas fisiológicas, falta de nutrientes, factores que terminan comprometiendo el funcionamiento de la mente o un evento traumático que puede haber sucedido hace tanto tiempo que la persona ni siquiera se acuerda. Pero en algún momento eso será somatizado en una depresión. Se acostumbra a relacionar también el sufrimiento moral con la falta de fe, pero esto no siempre es verdadero. La persona puede tener mucha fe, ser un religioso y atravesar terribles desiertos. De cierta forma, esto es incluso común. Casi todos los santos enfrentaron esa prueba terrible. San Juan de la Cruz, por ejemplo, llega a mencionar la noche oscura del alma. La persona tiene fe, tiene una vida de oración, pero reza y no siente nada. Como si su oración no encontrara eco, no fuera oída por Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, enfrentó esta prueba muchas veces delante de una tragedia, de algo inesperado, que cambia completamente el rumbo de la vida. Es común que oigamos a las personas preguntarse por qué, y dirigir casi siempre esa pregunta a Dios, culpándolo por los acontecimientos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Soy una persona tan buena, no merezco este sufrimiento. Sin embargo, nuestra pregunta no debe ser ¿por qué Dios hizo esto conmigo? Debemos cambiar el por qué en un para qué. Es decir, en vez de descubrir el motivo y correr el riesgo de considerar nuestro sufrimiento como una injusticia de Dios, algo que sucede mucho, debemos buscar entender la finalidad de ese sufrimiento, la lección que Dios quiere que tomemos de ello, es decir, ¿qué tiene para enseñarnos ese sufrimiento? Lo que puede hacer toda la diferencia es cómo nos comportamos frente a nuestro sufrimiento. Dos personas pueden pasar por la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una persona puede crecer en el sufrimiento, acercarse más a Dios, mientras que la otra puede rebelarse contra Dios, perder la fe, abandonar la religión. El sufrimiento es el mismo. Lo que cambia es la forma de reaccionar ante él. También hay personas tan acomodadas a la situación en que se encuentran que hacen de todo para evitar cualquier molestia o preocupación, prefiriendo creer en la triste ilusión de un mundo perfecto, sin dificultades ni angustias. Para ellas, cualquier sufrimiento o contrariedad se vuelve insoportable. San Alfonso María de Ligorio nos enseña que debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. Incluso escribió un libro sobre este tema, que se llama Tratado de la conformidad con la voluntad de Dios, en el que da un ejemplo muy interesante. Dice que en un día soleado, clima templado, todo el mundo está satisfecho, nadie se queja, pero en un día frío y lluvioso, pocas personas pueden mantener el buen humor y la buena disposición hacia Dios. Él nos dice que debemos aceptar con el mismo espíritu tanto el sol como la lluvia, tanto el calor como el frío, porque es la voluntad de Dios, y según las enseñanzas de nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, Dios hace que salga el sol, tanto sobre los malos como sobre los buenos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Por eso, ante las adversidades, las situaciones que no podemos comprender, debemos seguir el ejemplo de Job, que perdió todo lo que tenía,
los bienes, los hijos, la salud. Pero incluso en medio de los peores sufrimientos, no dudó de Dios y no perdió la fe. Decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, de la misma forma que el sufrimiento ha entrado en la tierra a causa del pecado de Adán, muchos sufrimientos también entran en nuestra vida a causa de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, de nuestros vicios. Por ejemplo, una persona sufre la tentación de la pereza, que es uno de los pecados capitales a los que todos estamos sujetos. Solo que en vez de luchar, ella termina cediendo a la pereza y deja de trabajar. Entonces comienza a faltar el dinero, la familia empieza a sufrir privaciones y se alimenta mal y acaban viniendo las enfermedades, las pérdidas materiales. Esto tiene una causa, el vicio de la pereza que no ha sido combatido. Y puede suceder con la envidia, la gula, la ira, la lujuria. La persona va cediendo a estos defectos, la persona va llevando la vida así y pasa a sufrir las consecuencias de ellos, los efectos dañinos de sus propios actos. Estos son los sufrimientos que podrían ser evitados, pero que Dios permite para que la persona aprenda de sus propios errores, se convierta, cambie su conducta. No podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también sufrió, a pesar de ser puro y sin pecado. Sufrió hasta el punto de sudar sangre y llegó a pedir a Dios, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba por venir. Él conocía el camino que tendría que recorrer desde aquel momento en que oraba en el huerto de los olivos hasta su crucifixión y muerte. Él previó cada humillación, cada azote, cada abandono, cada caída al peso de su cruz e incluso cada lágrima de su madre, María Santísima, que experimentaría un sufrimiento similar a él al acompañar toda su desgracia. En nuestras vidas, muchas veces nos sentimos verdaderamente impotentes ante ciertas situaciones que nos desafían. Es como nuestro Señor Jesucristo, en su agonía en el huerto. Podemos pedir a Dios que, si es posible, aleje de nosotros ese cáliz. Haciendo esto con sinceridad, sin egoísmo, Dios puede incluso no alejar el cáliz, ni eliminar, ni disminuir el sufrimiento, pero nos va a sostener y darnos las fuerzas necesarias para atravesar esa situación. Hay, sin embargo, personas egoístas, sedientas de ventajas y alegrías pasajeras que, aun sabiendo que no es posible apartar por completo el sufrimiento de sus vidas, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo destino es la perdición, cuyo Dios es el vientre, para quien la propia ignominia es causa de engreimiento y solo tiene placer en lo terreno, como dice San Pablo en la epístola de los Filipenses. Nuestro fundador, Monseñor Rown, nos recordaba que, desgraciadamente, son pocos los que, ante las inevitables aflicciones de esta tierra, las afrontan con serenidad, con resignación y, sobre todo, con alegría. Él decía que todos nosotros, bautizados, estamos llamados a la santidad y, por tanto, a padecer, por amor a Dios, los sufrimientos que Él quiere enviarnos, teniendo la certeza de que las fuerzas para enfrentarlos vendrán de Él mismo, pues Dios no nos da una carga superior a nuestras fuerzas para cargarla. No debemos buscar el sufrimiento viviendo peligrosamente o entregándonos al pecado sin temer las consecuencias, pero tampoco debemos renunciar a él, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que haya sacrificado su vida por mi causa, la recobrará. En suma, el sufrimiento es el camino a la casa del Padre, como dijo un ilustre filósofo y escritor del siglo XIX. Él dice lo siguiente: creo en el fondo de mi alma
y siento en mi conciencia que si el hombre pudiera vivir en este mundo exento de todo sufrimiento, acabaría por embrutecerse hasta el punto de estar totalmente olvidado de todas las cosas celestiales y del mismo Dios. Esto nos hace comprender que el sufrimiento no es un capricho divino y ni siquiera un castigo para la humanidad, sino la sagrada oportunidad de elevar nuestra alma y acercarnos más a Dios. Cargar la cruz significa no solo estar dispuesto a aceptar el dolor y las contrariedades, sino hacerlo por amor a Dios, estando dispuestos a sufrir con Él, por Él y para Él. Este es el sentido del sufrimiento en nuestra vida, sin murmuración, sin desesperar, sin desaliento. Cuando todo parezca insoportable, en vez de entregarnos a la desesperación, debemos recogernos un poco y contemplar la cruz, recordando todo lo que el justo sufrió por nosotros. Sin duda, esto nos dará la verdadera dimensión de nuestro sufrimiento, que siempre será muy pequeño ante el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en los momentos más terribles, abrazándonos a su cruz con humildad y amor, reconociendo nuestra debilidad, sin indignación, sin desánimo, pero en una actitud de humildad y entrega. Busquemos ayuda de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, la Virgen dolorosa, que padeció todos los tormentos de la pasión de su Hijo y que por tanto puede comprender cualquier dolor que pongamos a sus pies. Confiemos totalmente en ella, pues aunque no nos sea dada la solución, ella nos dará su consuelo, es decir, el fortalecimiento y su amor de madre, para que podamos seguir seguros de que todo pasa, como nos enseñó Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por tanto, confianza, todo pasa. Por peores que parezcan las cosas, todo pasa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.